Empezamos con la lectura de imágenes 2. En este caso vamos a ver imágenes que no van a tener nada que ver con la anatomía de neuroradiología, es decir, no vamos a ver imágenes ni de cabeza, ni de cuello, ni de columna. Vamos a intentar diferenciar muy bien las potenciaciones, así como los planos de adquisición y la anatomía básica en algunas de ellas. Empezamos con esta imagen. A muchos nos puede recordar una imagen de algo que ya conocemos, una imagen de una articulación en anteroposterior, según una radiografía. Efectivamente, ¿no? Los huesos de la muñeca, los huesos del carpo. Bien, por lo tanto, esto sería el anteroposterior, nos va a dividir una parte por delante y una por detrás. Por lo tanto, esta imagen sería un coronal de carpo, de muñeca, donde vemos radio, cúbito, una falange, no es falange, es una metacarpo, y los huesos propios de la muñeca. ¿En qué está potenciada esta imagen? Bueno, pues esta imagen está potenciada. Para eso lo que debemos hacer es fijarnos básicamente en el comportamiento del líquido y el comportamiento de la grasa. ¿Dónde tenemos grasa en este órgano? Bueno, la parte más externa. Tenemos grasa la parte posterior, lateral, la otra lateral y todo alrededor de ella. Y el líquido. Si conocemos la muñeca y sabemos que el líquido siempre hay un poquito, mayor o menor medida, en las zonas articulares, donde más zonas articulares con mayor movilidad tenemos son estas de aquí. Por lo tanto, aquí en el medio solamente vamos a ver, fijémonos, una área de intensidad ligeramente hipointensa, más parecida a la musculatura, por lo tanto no es hiperintenso. Una imagen de grasa hiperintensa y líquido hipointenso, eso es una potenciación en T1. En esta imagen podemos apreciar también cómo hay una serie de articulaciones, por lo tanto, y además, si recordáis la imagen del carpo en perfil, os recordará mucho esta imagen donde tenemos o cúbito o radio y los metas en un perfil. ¿En qué estaría potenciada? Bueno, vamos a fijarnos en lo mismo de antes. La grasa, ligeramente hiperintensa, y el líquido interarticular, donde existiera un poquito, fijaros, hiperintenso respecto al resto de zonas anatómicas. Por lo tanto, grasa hiperintensa y líquido hiperintenso, esa es una potenciación T2. Pero esta potenciación T2 no es la espineco o turboespineco. Fijaros que distinguimos cómo se ve en esta potenciación, que es eco de gradiente, o fiel eco según la casa comercial. El hueso, ¿cómo lo apreciamos? Lo apreciamos con mucha granulación, como si estuviéramos viendo la trabeculación ósea de este hueso. Es muy peculiar esta imagen, así como la musculatura la vemos hiperintensa, al igual que aquí. Esta es una característica específica de las secuencias eco de gradiente. Pasemos. Es una imagen idéntica a la anterior. En cuanto a potenciación, vemos musculatura hiperintensa aquí y aquí, vemos líquido hiperintenso, vemos grasa relativamente hiperintensa, por lo tanto este 2 y la musculatura y el hueso nos hace pensar que es una secuencia potenciada en eco de gradiente. Y la anatomía exactamente igual que esta otra, por lo tanto es un coronal de muñeca. Cambiemos esta imagen. ¿Qué anatomía corresponde? Analicemos un poquito. No es una imagen axial, puesto que un axial de cualquier articulación, incluso del cuerpo, veríamos una forma redondeada, una forma más bien redondeada o ovalada
de cualquier anatomía del cuerpo, bien abdomen, bien tórax o incluso cualquier extremidad. Podemos encontrarnos la rodilla sería también ovalada, pero en vez de así sería más bien hacia arriba. Bien, perfecto. Por lo tanto, tenemos una imagen alargada donde vemos hueso y podemos imaginar que por aquí es la continuación del hueso. Muy bien. Tenemos una línea articular aquí. Por lo tanto, esto es un sagital o un coronal. Es una articulación de un hueso largo. ¿Y qué articulación de hueso largo conocemos que tenga en la parte de la distal un agujero donde se coloca un trozo de hueso? El codo. Esta parte del húmero es donde se coloca el olecranon cuando existe una flexión, una extensión completa. Muy bien, por lo tanto, imagen coronal, articulación de codo. ¿Qué potenciación estamos observando? ¿Vemos la grasa? No, la grasa que más nos llama la atención habitualmente es la que está alrededor, aquí o aquí, y si la identificamos, como puede ser aquí, es hipointensa. Por lo tanto, es una saturación grasa. Y vemos líquido aquí o en la articulación, por lo tanto es una secuencia potenciada en STIR, o también podríamos decir que está potenciada en T2 con supresión grasa. Por lo tanto es la parte final del húmero, parte proximal de cúbito y radio, la articulación coronal en su extensión, el agujero, y esta sería la punta del olecranon que se está metiendo en este agujero que le deja. El típico codo de tenista se puede producir aquí, en este ligamento lateral o en este otro que hay aquí. Sería la patología típica de codo de tenista. Otra imagen. Veamos esto siguiendo el mismo patrón de analizar imagen como antes. No vemos una imagen alargada, sino que más bien vamos a ver la imagen que decíamos antes, una especie de círculo donde dentro va a estar, ¿no?, con una forma parecida, así o así decíamos. Efectivamente, esta forma no la tiene, sino que más bien tiene esta forma. ¿Y esto a qué corresponde? Pues corresponde a una articulación, y si recordamos la imagen de antes, vamos a poder decir que puede ser perfectamente una imagen axial, eso seguro, por la forma y la ubicación aquí aproximadamente. Fijémonos ahora nuevamente en la imagen que hemos visto, como es un axial, y nos recuerda ese olecranon y el espacio donde, por arriba o por debajo, estará el agujerito donde se colocará este olecranon y nos permitirá ver. Fijaros, de hecho, como el hueso aquí se hace mucho más estrechito para dejar este hueco para que se coloque. Por lo tanto, es un axial de codo. Potenciación. No vemos la grasa, vemos líquido hiperintenso. Fijaros los vasos que hay aquí, cómo se ven hiperintensos. Por lo tanto, es una secuencia potenciada en STIR o T2 con saturación grasa. Continuamos en el codo. Hueso largo, no es una imagen axial, vemos un hueso largo en su extensión, una zona articular, otro hueso largo. Por lo tanto, es una imagen de un hueso largo, en sagital o en coronal. Si nos fijamos en esta anatomía, parece que esto se vaya a doblar hacia allí y es pequeña, por lo tanto, nos hace pensar no en un coronal, sino más bien en un sagital. Es un sagital de codo. No es muy medial, si no veríamos el olecranon. Y la potenciación, analicemos. ¿Vemos la grasa? Sí, vemos grasa hiperintensa. Vemos grasa hiperintensa. Fijémonos, la grasa no solamente está alrededor, lo hemos comentado antes. La grasa forma parte de los huesos y forma parte del resto de anatomía, musculatura incluso. Fijémonos, veamos esta grasa que hay aquí en la musculatura.
Por lo tanto, grasa hiperintensa. ¿Qué otra cosa debemos buscar? Líquido. ¿Dónde vamos a buscarlo? Allí donde pensamos que pueda estar. Zona articular. Veamos esta zona hiperintensa. Veamos esto hiperintenso aquí también. Esta zona hiperintensa y esta de aquí. Y esto de aquí es líquido. Por lo tanto, líquido hiperintenso, grasa hiperintensa, es potenciada entre 2. Ahora bien, acordémonos del eco de gradiente. ¿Se parece el hueso y la musculatura al que hemos visto antes, por ejemplo, en esta imagen de muñeca? Hueso, musculatura hiperintensa y hueso como muy granulado. Imagen eco de gradiente. Podemos ver cómo la parte interna del hueso no se ve tan granulada. Sí que identificamos un poquito esa trabécula ósea, pero de una forma mucho más suavizada. Y el músculo es hipointenso. Por lo tanto, diferenciar T2 eco de gradiente a T2 espineco o turboespineco es muy fácil teniendo en cuenta estas dos características. Siguiente imagen. Cambiamos de zona. Yo creo que todos identificamos esto, ¿verdad? Un perfil de pie, o más bien un perfil de tobillo. Si es un perfil tobillo, ¿qué plano de adquisición será? Nos dividirá el tobillo en derecha e izquierda. Por lo tanto, es una imagen sagital. Muy bien. ¿Y qué potenciación tenemos? Bueno, pues sabemos perfectamente que debemos identificar líquido. ¿Dónde puede existir líquido? Zona articular, ¿verdad? Veamos zona articular. Vemos hueso que viene por aquí, esto es la tibia. Líquido articular, hay un poquito. Además hay vasos hiperintensos. Muy bien. Y esto de aquí, que es la grasa. Y esto de aquí. Y esta zona aquí anterior. Y esta zona de aquí, que es grasa, está suprimida, es hipointensa. Por lo tanto, esta secuencia está potenciada en STIR o T2 con saturación grasa. ¿Qué anatomías reconocemos? Bueno, pues tenemos la tibia y aquí parece que hay una fractura, ¿verdad? Pues no, esto no es una línea de fractura. Acordaros la anatomía. Los huesos en su parte distal, en la epífisis distal, tenían unas líneas, unos cartílagos de crecimiento que se van consolidando, pero son visibles a nivel de resonancia magnética y en algunas radiografías en edades ya avanzadas. Esto es la línea del cartílago de crecimiento. Por lo tanto, no es línea de fractura, no es patológico. Entonces tenemos tibia, tenemos astrágalo, tenemos las cuñas, cuboides, etc. Y tenemos calcáneo. Muy bien. Esto de aquí es el tendón de Aquiles que se va a insertar en la parte más posterior del calcáneo. Y de la parte más baja del calcáneo más inferior se va a originar la fascia plantar principal. Muy bien. Fijaros cómo el tendón de Aquiles, como la fascia plantar, son totalmente hipointensos. ¿Y esta imagen? ¿Qué diríais que corresponde? Pues efectivamente, no lo sabéis, o a lo mejor sí, pero lo que tenéis claro es lo que hemos dicho antes. Es una imagen que no es alargada, sino que más bien es una imagen redondeada, ovalada en este sentido, u ovalada en este otro sentido. Perfecto, en este caso se trata de una imagen axial. ¿De qué zona? Bueno, ¿qué zona conocemos nosotros que tenga dos huesos uno al lado del otro, en el cual uno es grande y otro es pequeño? Solo tenemos dos zonas que conozcamos. La zona del brazo, con cúbito y radio, o la zona de la pierna con tibia y peroné. Pues efectivamente esto es la zona tibia y peroné distal en un estudio axial de tobillo, donde vemos la tibia y el peroné. ¿En qué está potenciada esta imagen? Analicemos. Primero grasa, la vemos perfectamente, hiperintensa todo alrededor.
Y analicemos líquido. Líquido, claro, podemos decir, yo no sé dónde hay líquido aquí, porque aquí es difícil, ¿verdad? Bueno, teníamos otro parámetro para poder decidir si está potenciado en T2 o en T1. Acordaros, musculatura hipointensa negra era T2, espineco o turbo. Esta potenciación con la grasa tan hiperintensa es T1. Por lo tanto, imagen axial de tobillo potenciado en T1. Tibia, peroné. ¿Qué más vemos? Ligamentos peroneos, ligamentos tibiales, tendón de Aquiles. Muy bien. Una anatomía totalmente diferente. Aquí ya no vemos una extremidad, pero seguro que reconocéis alguna imagen. Siempre tenéis que intentar reconocer alguna imagen de las que hay aquí. Si te fijas en la parte más superior y a la derecha, nos aparece esto. Esto es la columna, ¿verdad? Esto es columna sacra y esto es columna coxigia, por lo tanto estamos en pelvis. Ahora bien, ¿pelvis masculina o femenina? Bueno, si esto es columna sacrocoxigia, deberíamos tener aquí... ¿Qué? Veamos. Esto es hueso. ¿Seguro que es hueso? ¿Por qué lo identificamos el hueso? Mira la densidad que tiene en su interior, que es una densidad parecida a este hueso, y además el hueso, siempre sea la potenciación que sea, va a tener esta cortical hipointensa. Esta zona hipointensa con la densidad del hueso que se va a aparecer siempre donde sea, en esa potenciación específica. Por lo tanto, esto es hueso. Si estamos el pelvis a nivel muy bajo, ¿esto qué va a ser? La sínfisis púbica. Y entre coxis y sínfisis púbica vamos a tener, en función de si es hombre o mujer, útero o próstata. Esta forma de bola, forma de castaña, es la próstata. Tanto es un varón, un señor, con próstata. Encima de la próstata y por detrás de la sínfisis púbica vamos a tener la vejiga, que va a poder estar más o menos repleta de líquido. ¿En qué va a estar potenciada esta secuencia? Bueno, veamos la grasa que conocemos, anterior, posterior, la grasa peritoneal y la vejiga con líquido. Eso nos da referencia de que es una secuencia potenciada en T2. Pregunta siguiente. ¿Eco de gradiente o espineco? La grasa es bastante hiperintensa y el hueso no tiene esa sensación, esa imagen granulosa de trabécula. Por lo tanto, no es eco de gradiente. Está potenciada en T2. Si identificamos un poquito más esta imagen, en esta parte posterior de la próstata aparecerán las seminales que irán creciendo hacia arriba y hacia los lados. Por detrás de la próstata y por delante del coxis vamos a tener, en este caso, el recto y aquí estará el esfínter anal. Nueva imagen. Continuamos. ¿Qué anatomía podemos estar viendo? Pues podemos estar viendo perfectamente, fijémonos, aquí tenemos una cadera y aquí otra cadera. Es la imagen típica en axial de una cadera, un estudio de caderas bilateral, perfectamente podría ser. Si vemos un poquito más de anatomía, podríamos decir entonces que esto es la cabeza femoral, esto es el trocánter, esto es el acetábulo. ¿Y esto de aquí qué será? Pues entre cadera y cadera, en la pelvis baja tenemos la vejiga de la orina. Y tiene esta forma porque tiene contenido hídrico en su interior. Por lo tanto, esta imagen, ¿qué será? Será una imagen potenciada en... ¡Ay, que no hemos mirado nada más! Venga, vamos a ver la grasa. ¿Cómo es la grasa? La grasa es hiperintensa.
Al ser grasa hiperintensa, líquido hipointenso, está potenciado en T1. Además, si nos fijamos en la musculatura, recordad, es hipointensa, pero mucho menos que el líquido y mucho menos que la musculatura en T2. Por lo tanto, es secuencia potenciada en T1. Esta imagen se parece a la anterior, pero está como cortada, o nos hemos equivocado al adquirir la imagen, o esto no es un estudio de caderas. Efectivamente, esto no es un estudio de caderas. Esto es un estudio más focalizado para estudiar esta pelvis baja. Ahora bien, ¿de hombre o de mujer? Vamos a ver si lo conseguimos descifrar. Tenemos las dos caderas, como hemos visto anteriormente. En el medio hemos dicho que teníamos la vejiga de la orina. En este caso la vejiga es hiperintensa, la grasa es hiperintensa, por lo tanto la potenciación ya podemos afirmar sin duda alguna que es T2 y además la grasa que vemos en la musculatura tan hipointensa, tanto aquí como aquí. Bueno, afirmando que es T2, pero todavía no sabemos a qué corresponde. Si fuera una mujer, una imagen femenina, por detrás de la vejiga deberíamos tener una anatomía, un dibujo aproximadamente, en función de si estuviera más arriba o más abajo, circular o ovalado correspondiente a la parte del cérvix en este caso, o incluso podría ser un poquito más del útero si estuviera más arriba. Pero no es el caso, lo vemos totalmente limpio. Aquí parece que aparece algo, en cambio nos encontramos con esto de aquí, a ambos lados, lo que son, fijaros bien, como pequeñas bolsitas. Estos son vesículas, ya tenéis la pista ahí, vesículas seminales. Por lo tanto, esto es un varón y probablemente esto que está apareciendo por aquí sea la imagen de la próstata. Una imagen diferente. No es un estudio propio de una articulación, ¿verdad? Estamos viendo una imagen ovalada y eso nos hace pensar en que no es una imagen obtenida en plano coronal ni sagital. Eso nos va a hacer pensar que es una imagen obtenida en plano axial. ¿De qué anatomía? Abdominal. ¿Para estudiar qué? Podrían ser varias cosas. Podría ser hígado, páncreas, diferentes opciones tenemos. Pero ya sabemos que es un axial, abdominal. ¿Y en qué está potenciada? ¿Tenemos líquido? Sí. Tenemos líquido aquí. ¿Pero estamos seguros que eso es líquido o puede ser algo patológico? Vamos a tomar otra zona de referencia que tengamos muy clara. Por ejemplo, esta. Tenemos la vértebra, dentro de la vértebra, la parte posterior, tenemos lo que es el canal medular, donde existe líquido cefalorraquídeo. Y en las secuencias potenciadas en T2 es hiperintenso. Pero la grasa que tenemos alrededor, en este caso es hipointensa, pero también la grasa peritoneal es hipointensa. Esto significa que es una secuencia potenciada en T2. Y además con una supresión grasa. O bien podría ser una secuencia STIR. ¿Qué anatomía estamos viendo aquí? Estamos viendo todo lo que es perfil hepático más bajo. Esto podría confundirnos con páncreas, pero más bien es duodeno, lleno de líquido en esta porción. Tenemos la vértebra, como hemos dicho anteriormente, cuerpo vertebral. Aquí estaría un agujero de conjunción y el otro. Tenemos la apófisis espinosa. Tenemos la aorta, por aquí veríamos la cava. Tenemos intestino grueso, con una pared muy delgadita. Y tenemos lo que es la melsa o el bazo. Vamos a ver otra más. Se parece a la anterior, ¿verdad? ¿Veamos? Sí,
se parece bastante. De hecho, esto de aquí se parece bastante. Lo único que nos aparece esta anatomía aquí, ¿a qué nos recuerda? Pues probablemente pulmón. Eso quiere decir que estamos obteniendo una imagen axial, abdominal, donde vemos parénquima hepático. Probablemente sea un estudio de hígado. ¿En qué está potenciado? Puntos de referencia: grasa hiperintensa, grasa del peritoneo hiperintensa, y líquido en aquella zona anatómica que conocemos y tenemos como referencia: líquido cefalorraquídeo hiperintenso en T2. Por lo tanto, es una secuencia potenciada en T2. ¿Sería eco de gradiente? ¿Cómo podemos observarlo? Recordemos, zona ósea y musculatura. Zona ósea la veríamos con aquel granulado de la trama ósea tan marcado, tan punteado, que no lo vemos, y la musculatura sería hiperintensa, y en este caso es hipointensa. Por lo tanto, esta secuencia está potenciada en T2. Hemos dicho que vemos parénquima hepático, que vemos musculatura posterior, que vemos cuerpo vertebral, apófisis espinosa, un poquito de las transversas, el líquido cefalorraquídeo, la médula, vemos la aorta. Podría ser un poquito de páncreas por la densidad que tiene en este caso intestino grueso. Cambiemos de imagen. ¿Qué estamos observando aquí? ¿Una imagen? ¿Es alargada? No. Lo que estamos viendo son dos anatomías que se parecen. ¿Podemos estudiar los brazos así, sin que haya nada en el medio? No. Por lo tanto, no va a ser extremidad superior. Tenemos que seguir para abajo y es la extremidad inferior. Bien, esto es un estudio bilateral de extremidades inferiores, en el cual vamos a ver una imagen a nivel de rodilla. Veamos aquí los cóndilos y vemos este hueso aquí tan típico y este al otro lado, que es la rótula o la patela. Potenciación. Vemos grasa hiperintensa, vemos líquido hiperintenso, líquido articular hiperintenso, lo que nos hace pensar en una potenciación T2, y con el mismo concepto que hemos visto anteriormente, el hueso no lo vemos tan pixelado, tan marcado ese efecto de trabécula ósea, y la musculatura es muy hipointensa. Esta imagen, según hemos visto antes, no sería una imagen axial, más bien es una imagen coronal o sagital, pero seguro que nos recuerda una imagen de un perfil de radiografía de rodilla, donde vemos fémur, vemos tibia, identificamos rótula. Potenciación: grasa hiperintensa, musculatura con densidad intermedia, y en aquellas zonas articulares donde podría haber un poquito de líquido, aquí y aquí, es hipointenso. Por lo tanto, está potenciado en T1. ¿Qué más vemos? ¿Qué podemos ver aquí? Vemos la zona de la rótula, vemos ligamento rotuliano y los meniscos. Fijémonos que los meniscos y los ligamentos y los tendones, si hacemos memoria, son siempre hipointensos. Esta imagen nos recuerda a una imagen que hemos visto antes. Lo que podemos decir de ella es, siguiendo el mismo criterio, es que vemos una imagen alargada, y cuando estamos frente a una imagen de adquisición en resonancia alargada, por regla general, no suele ser una imagen axial. En este caso es una articulación de huesos largos, un hueso largo aquí, otro hueso largo aquí, y tenemos esta forma de pico del loro, con una parte en pico que se introduce dentro de una zona más estrecha de hueso. Por lo tanto, esto
es la anatomía de codo que hemos visto antes, en un plano sagital. En la imagen anterior, si recordamos, era un sagital potenciado en T2, que decíamos, aquí la tenemos, que era un poco más lateralizada, donde no vemos esa zona de inserción. En este caso, en este sagital, sí que podemos observar esa zona del olecranon, por lo tanto es muy medial. La potenciación, observemos aquellos parámetros que tenemos: saturación grasa, porque está hipointensa; líquido articular hiperintenso, por lo tanto secuencia STIR o T2 con saturación grasa. Radio, zona proximal de la articulación con el olecranon. Húmero, con la zona donde se ubica el olecranon en una extensión completa. Y húmero, zona muscular y vasos. Fijaros en algo más. Observad bien la imagen, la anatomía. Observad esta área. ¿Veis algo? Más concretamente, esta zona. Exacto. Hay un cambio de señal justo ahí. Fijaros cómo la grasa, que está muy bien definida, hipointensa, empieza a ser ligeramente hiperintensa. Y no solamente eso, sino que este tendón de aquí también cambia un poquito de señal. Bueno, pues es posible. Esto es una alteración de la normalidad, aunque no sepamos ponerle nombre. Continuemos. Imagen ya conocida porque la hemos visto anteriormente. Se puede decir que tiene una forma redondeada, por lo tanto es un transversal, un axial, de dos extremidades, donde conocemos esta anatomía de aquí, que son los cóndilos de la rodilla, y conocemos esta imagen de aquí, que es la patela o rótula. Por lo tanto, es una imagen bilateral de extremidades inferiores a la altura de las rodillas. Potenciación. Líquido, pues a lo mejor nos es difícil saber dónde tenemos líquido, pero nos fijamos a un lado o a otro. Aquí tenemos grasa, en la otra zona tenemos un poquito de líquido que vemos hipointenso. Si no supiéramos distinguirlo, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? La grasa, grasa hiperintensa, todo alrededor de esta rodilla. Y musculatura, musculatura más o menos hipointensa, sin llegar a ser demasiado oscura. Por lo tanto, si identificamos líquido bien, que es hipointenso, si no identificamos la musculatura y la grasa. Por lo tanto, es una secuencia potenciada en T1. ¿Qué más podemos ver? Los diferentes grupos musculares a nivel de ambas rodillas, alguna vena o arteria, como puede ser la poplitea, las rótulas, cóndilo externo de rodilla izquierda y cóndilo interno de rodilla izquierda, cóndilo externo de rodilla derecha y cóndilo interno de rodilla derecha. Esta cara articular, que es la cara interna del cóndilo externo, es la que se utiliza muchas veces para obtener la programación de los cortes sagitales de rodilla, haciendo una angulación aproximadamente como esta. Esta angulación nunca debe exceder de unos 'tendríamos esta línea, marcaría esta línea de color verde, o ahora esta línea roja, marcaría lo que sería la línea intercondilia. La perpendicularidad, esta verde, nos está marcando un corte sagital puro de rodilla, y la línea amarilla nos marcaría que sería paralela a esta cara interna de cóndilo externo, nos indicaría la angulación de ese sagital.
Continuemos. Imagen diferente a las vistas hasta ahora. No es redondeada ni ovalada y por lo tanto no nos va a hacer pensar en una imagen axial. Por lo tanto podría ser sagital o coronal. ¿Reconocemos alguna anatomía? Puede ser que no reconozcamos, pero aquí tenemos hígado, punta hepática, cúpula hepática, por lo tanto aquí tenemos diafragma, aquí tenemos corazón, aquí continuamos con diafragma. Claro, si vemos diafragma y ambos pulmones, no puede ser un sagital, debe ser un coronal. Pero además estamos viendo cuerpos vertebrales en toda su extensión lateral, con el espacio intervertebral aquí y aquí, y todos sabemos cómo se ve una imagen sagital de columna. Por lo tanto, si no es axial y no es sagital, nos queda como plano de adquisición un coronal. Pues es un coronal abdominal. Probablemente es un estudio de vías biliares o colangioresonancia. ¿Por qué? Ahora lo veremos. ¿En qué potenciación está? Grasa externa hiperintensa, grasa del peritoneo hiperintenso, líquido. ¿Dónde tenemos líquido? No tenemos canal medular para ver, pero sí reconocemos esta anatomía, que es intestino. Y el intestino puede tener líquido en su interior. O estómago, parte baja del estómago, donde vemos líquido en su interior hiperintenso. Y también, como no, vía extrahepática y vías intrahepáticas que contienen líquido hiperintenso. Por lo tanto, secuencia coronal de zona abdominal potenciada en T2. Esta secuencia está hecha para ver vías biliares. Ya hemos visto anatomía, un poquito, hígado, cúpula hepática, punta hepática, esta parte del estómago más bajita, vemos intestino, parte de colon ascendente y las vías intra y extrahepáticas y corazón. Siguiente imagen. Esta imagen sí que la vemos ovalada, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que esta imagen es axial, sin duda alguna. Potenciación, grasa hiperintensa, líquido. ¿Dónde vemos líquido? Esto no, probablemente esto es la parte baja del pulmón, que como es aire se ve hipointenso. Pero aquí tenemos una anatomía bien reconocida, que es vértebra. Y la vértebra tiene la médula y el líquido cefalorraquídeo alrededor, que es hipointenso. También estas vías intrahepáticas, que son hipointensas. Por lo tanto, hipointenso líquido, hiperintenso grasa, es una secuencia potenciada en T1. Anatomía. Hígado, cuerpo vertebral, transversas. Aquí tendríamos en algún corte más superior o inferior la vértebra, la apófisis espinosa. Tenemos aorta, tenemos lo que es el bazo, intestino. Musculatura, con una densidad intermedia. Y fijémonos bien, esta secuencia, que está potenciada en T1, pero en abdomen muchas veces se utiliza una secuencia específica, que es una secuencia T1 dual o T1 en fase y fuera de fase. Esta es un T1 en fase. Siguiente imagen. Fijaros, es la misma imagen, el mismo corte. Volvamos a la anterior. Es mismo corte, pero fijaros bien en esta imagen. Y ahora la nueva. ¿Qué observamos? Este uno también reúne las condiciones de grasa y de líquido. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Bueno, esta es la imagen fuera de fase. Hemos visto la T1 en fase y esta es la homóloga en fuera de fase. Esta secuencia en fuera de fase lo que hace es mostrarnos las interfases entre los tejidos
con esta línea bien definida negra. Fijaros en el hígado con la grasa, fijaros la musculatura con la grasa, fijaros la propia vértebra con el resto de interfaces, el músculo con el resto de tejidos, incluso con la propia grasita interna, el bazo bien definido, intestino bien definido. Vale, esto es lo que se conoce como dibujado a carboncillo. Esa imagen es típica de la secuencia T1 fuera de fase.